Muy bien, continuamos. Algunas preguntas que me dicen por acá, dice doctor, ¿la efedrina tiene contraindicaciones? Bueno, en pacientes obviamente cardiópatas, ¿no? Pacientes cardiópatas no le voy a dar una dosis muy elevada de efedrina, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Compramos antihistamínicos con efedrina, una, dos, tres, cuatro, cinco veces puede haber problemas en pacientes que genere vasoconstricción, ¿no? Alfa 2 sería como un parasimpático mimético. Muy bien, es lo que quiero que recuerden. Es correcto, el alfa 2 tiene un efecto opuesto, ¿no? Pero en realidad, como les digo, no usamos mucho estos medicamentos de alfa 2. El efecto beta uno y alfa uno es similar en el inotropismo, uno predomina. Bueno, el beta uno es el más importante, desde luego, ¿no? En el inotropismo me estás preguntando, ¿no? Sí, desde luego que el beta uno es más importante. La hemadosis de escopolamina para antiemético que sedantes, sí, es que en realidad no es tanto sedante, ¿no? O sea, induce en la parte anestésica, ¿no? En ampollas 0.3, 0.6 miligramos. Sí, son similares. Y aparte, pues la presentación en tableta, ¿no? Que es diferente, 20, 30 miligramos. Pacientes confunden mucho las reacciones adversas con alergia, es correcto. ¿Qué podemos hacer al respecto? Eh, Depende en realidad, ¿no? Porque si es muy necesario que uses un medicamento, tienes que explicar al paciente los riesgos y beneficios, ¿no? Decirle también que desde luego hay distintos tipos de reacciones, que algunas son reacciones adversas esperables, ¿no? Por ejemplo, el caso del tramadol, ¿no? Le dices al paciente, ¿sabes qué? Todos los pacientes tienen náuseas por el tramadol, es algo normal que usted tenga eso, ¿no? O vómitos o a veces malestar, y eso no impide que podamos usarlo. También le puedes decir que algunos medicamentos, y eso es cierto, ¿no? Que demora un tiempo en acostumbrarse el cuerpo, ¿no? Que el cuerpo a veces al inicio le choca y luego a la semana ya, pues, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Otro aspecto importante sería, pues, si realmente estás seguro que no es una alergia, y necesitas usarla, pues decirle que si no se ha hecho pues una prueba alérgica, no es nada seguro, ¿no? Porque soy alérgico a tal, ya se ha hecho usted una prueba, ¿no? O algún alergista le ha hecho usted que es alérgico, le han hecho prueba de PIC test, etcétera, ¿no? Si no se ha hecho, muy probablemente no sea alérgico, ¿no? Y como te digo, en casos que tú no tengas tiempo para convencer a la familiar, pero sí es un caso pues dramático, ¿no? Por ejemplo, una meningitis que necesitas usar ceftriaxona o ceftazidima, pues ahí tienes que ponerle de plano en lo que es el riesgo-beneficio, ¿no? El beneficio enorme que tiene darle un antibiótico en un paciente que está, digamos, pues, como, como, digamos, a punto de morir, mientras que, ¿no? Digamos que no le va a hacer nada, ¿no? Bueno, acá hay nomás dice, ¿por qué antes se usaba más dopamina que dobuta? Ah, porque la dopamina se usaba bastante en shock séptico, pues, ¿no? O sea, la dopamina, antes se usaba dopamina para shock séptico, entonces la noradrenalina no se usaba mucho, por eso tú escuchabas más dopamina, ¿no? Mientras que la dobutamina se reservaba más que todo para problemas cardíacos, ¿no? Y ahorita también lo usamos para ello. Entonces, como la dopamina más que todo usamos para shock séptico, por eso que escuchabas seguro mucho más. Y la dopamina se usaba, ¿no? 20 veces más que la noradrenalina, ¿no? Hasta que ha venido la noradrenalina, ha habido un consenso en el Sepsis Surviving Campaign para usar la noradrenalina sobre la dopamina por el hecho de que causa menos arritmias, ¿no? Sin embargo, igual, ¿no? Siempre que yo digo hay que estudiar, hay que ver metaanálisis, ¿no? Por ejemplo, les cuento, ¿no? Así de manera anecdótica, ¿no? No les digo que es algo absoluto, ¿no? Pero, por ejemplo, colegas míos antiguos dicen, ¿no? Dicen que con la dopamina, por ejemplo, no veían tanto necrosis, ¿no? Como tú sabes que la noradrenalina puede causar necrosis acra, ¿no? O sea, de las manos, ¿no? Desde luego que, o sea, se supone que con una dosis bien establecida no debería, pero siempre hay un riesgo, ¿no? Y ustedes han visto casos, seguro como han visto en televisión, ¿no? De gente que va por una infección, entre comillas, y sale amputado, ¿no? Que en realidad simplemente es un efecto, pues, secundario de la noradrenalina en pacientes que están a punto de morir, ¿no? Que necesitan, pues, inotrópicos, ¿no? Entonces, eso dicen los doctores, por ejemplo, antiguos, dicen, no, nosotros usábamos dopamina, no pasaba eso, dicen, pero todo eso tiene que estudiarse en realidad, pues, ¿no? Y probablemente en el tiempo veremos, pues, algunas cosas quizás que ahora no las vemos, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de intoxicaciones, ¿ok? Y un breve repaso de las famosas intoxicaciones, perdón. Y luego vamos a hablar un poco también de la parte respiratoria, me parece, ya para terminar. Entonces, en intoxicaciones tenemos que valorar lo que es el ABCDE,
Ya siempre vamos a valorar el ABCD. Pregunta de intoxicación, ¿me viene, doctor? ¿Qué hago? No, tranquilo, el ABCD que siempre les gusta preguntar, ¿no? El ABCD, que es el vías respiratorias, inicialmente lo que es la vía aérea, mantener la permeabilidad, ¿no? Si te viene un paciente intoxicado, pregunta de examen, primero son las vías aéreas, ¿ya? Primero es la vía aérea. Luego viene la parte respiratoria, desde luego, ¿no? Mantener la oxigenación y la ventilación adecuada. La parte de circulatoria viene a ser lo que es el flujo sanguíneo, ¿no? La presión arterial, la frecuencia como está del paciente. Y la D vendría a ser lo que es la discapacidad para el caso de intoxicaciones del sistema nervioso central. O sea, si el paciente, pues obviamente, qué tan deprimido el sistema nervioso está, ¿no? O sea, primerito no voy a poner a ver las pupilas, no. Primero A, B, C, D, luego voy a las pupilas, ahí sí, ¿no? Ya en la parte de la E, que ya va luego de la D, es ver la parte de las pupilas, de la función motora, etcétera, ¿no? En algunos casos, algunos centros de emergencia, etcétera, recomiendan que pueden administrar ciertos cócteles, ciertos combos, ¿no? Por ejemplo, dextrosa, naloxona y tiamina, que son medicamentos, en el caso de la naloxona, que es eh, el antídoto, ¿no? Para los opiáceos, en el caso de la dextrosa para una hipoglicemia, o tiamina en todo caso para algún tipo de déficit B1, ¿no? Entonces, algunos administran eso de manera, ¿no? Sistémica, sin que pueda esto obviamente ocasionar un daño en realidad al paciente, ¿no? Y posteriormente vendría a ser lo que es la evaluación del toxíndrome, que desde luego es lo más importante, por favor, y eso sí hay que aprenderlo bien porque va a venir en los exámenes, ¿no? Toxíndrome. Algunas previo a esto, algunas cosas sobre métodos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, la emesis, el vómito, que antes se usaba bastante, ¿no? Se inducía al paciente a vomitar. Hay que tener cuidado porque algunas veces está contraindicado esto, ¿no? Por ejemplo, eso depende a veces del tóxico, ¿no? Si es un agente anticonvulsivante no me conviene hacer la emesis, ¿ok? Es bastante tóxico. Hidrocarburos, por favor. Gasolina, ¿no? Gasolina o querosene son hidrocarburos, intoxicación por hidrocarburos. No conviene hacer emesis, al contrario, vas a lesionar más el esófago. Si ya pasó la sustancia, déjala ahí, ¿ya? Ahí vas a ocasionar mayor lesión. Y desde luego están los famosos ácidos, pero más que el ácido en realidad los álcalis, ¿no? La lejía, ¿no? ¿Qué pasa con la lejía? Pues siempre hay un tema, ¿no? Dicen, ¿cuál es peor, ácido o álcali? Bueno, en realidad ambos son malos, pero se considera el álcali peor, ¿por qué? Porque el álcali es más fácil de tragar, ¿no? O sea, si tú quieres, te pongo, ¿no? Si tú quieres matarte con ácido muriático, es bien difícil, porque el ácido quema, ¿no? O sea, es bien, bien difícil. En cambio, el álcali, como la lejía o los productos de, ¿no? Tipo detergentes, son más fáciles de tragar. Pero lo malo de ellos es que, primero que es fácil de tragar, entonces la dosis que generalmente ingieres es mayor que un ácido, ¿no? El ácido muriático, por más que tú quieras, es casi imposible tragarlo. En cambio, el álcali sí. Y por otro lado, el álcali es bastante lesivo, ¿no? Hace una saponificación de las proteínas y las grasas tremenda. O sea, en realidad te destruye todo el... Entonces, si tú haces a un paciente que ha tomado álcali y le haces vomitar, vas a prácticamente destrozar el esófago, ¿ya? Entonces ahí está totalmente contraindicado. Y desde luego en pacientes pues que no, que estén comatosos, que estén inconscientes, que no responden a la inducción del vómito, ¿no? Y eso lo vemos siempre en los hospitales, pacientes que tienen el sistema pues, perdón, la conciencia disminuida, ¿no? Fácilmente ante un vómito pueden aspirarse y pasar ese contenido al pulmón, ¿ya? Entonces en estos pacientes está totalmente contraindicado. Y desde luego también los pacientes que puedan estar convulsionando mientras estén intoxicados, ¿no? Luego está lo del carbón activado, que es una sustancia que se usa en algunos casos, como ustedes ven, algunas no genera mayor beneficio, ¿no? Acá están los que no generan mayor beneficio, ¿no? Los cáusticos, el cianuro, el etanol, el hidrocarburo que hemos mencionado, el querosene, ¿no? El hierro, el metanol, ¿no? Y las que sí más bien podría haber algún beneficio, tenemos acá las benzodiazepinas, ¿no? Que en realidad las intoxicaciones por estas no suelen ser tan severas, ¿no? Por ejemplo, el paciente que toma benzodiazepinas, por más que tome varias, es bien difícil que sea muy severa, ¿no? Fenobarbitales, fenitoínas, no. Entonces, en estos medicamentos sí me sirve, pero en realidad como que no suele hacerlo demasiado, ¿no? Claro, en los pacientes que estén convulsionando, en los pacientes que estén comatosos, no se le induce el vómito, no, está contraindicado. Entonces, la parte más importante, como les digo, y ahí está el Fénix bien evidente, es en los toxíndromes, ¿no? Entonces, en los toxíndromes vamos a ver nosotros qué síndromes podemos nosotros ir pensando en pacientes que tienen intoxicación. Entonces, acá lo más importante es a mencionar, ¿no? Son el síndrome simpático mimético,
el parasimpático mimético, ¿no? El síndrome por opiáceos y el de las benzodiazepinas, ¿no? ¿Por qué es importante estos subsíndromes, doctores? Porque en el examen, mayormente, que son preguntas de diagnóstico, bueno, y también antídotos, pero el antídoto es memoria simplemente. En el examen, cuando te vienen casos clínicos, ¿no? Siempre el residentado nos asusta la CONAREM, ¿no? Va a ser casos clínicos, pero los casos clínicos generalmente son sencillos, ¿ya? Entonces, en el caso clínico te va a venir un paciente en el cual te va a decir cómo está su pupila, cómo está su conciencia, y con eso más o menos tú tienes que sacar un aproximado. Entonces, acá vamos a poner ejemplos, vamos a poner acá. Vamos a poner acá funciones vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y vamos a poner pupilas, ¿no? Vamos a poner acá pupilas. ¿Ya? Entonces, el examen te va a decir paciente con frecuencia cardíaca tanto, pupilas tal y estado de conciencia tal. Entonces, tú tienes que a partir de eso hacer la deducción de lo que es el toxímetro, ¿ya? Entonces, en el caso del simpático mimético, ¿no? Por ejemplo, en el simpático mimético, mayormente acá estamos representando lo que es la cocaína, por ejemplo, ¿no? La cocaína, ¿no? Lo que es la anfetamina misma, ¿no? Anfetamina. ¿Cómo va a estar en estos casos entonces? Vamos a ver acá la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca en estos casos va a estar muy elevada, muy elevada, ¿ya? O sea, el paciente que tiene, que ha ingerido, pues imagínate, cocaína, va a estar la frecuencia cardíaca volando, 120 incluso puede hacer arritmias, ¿ya? Incluso puede hacer arritmias cardíacas. Vamos a poner acá entonces frecuencia cardíaca elevada. ¿Cómo va a estar la frecuencia respiratoria? Puede estar alta, puede estar normal. Y la presión arterial también va a estar volando, ¿ya? Va a estar volando. Presión arterial muy elevada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente joven, ¿no? Tiene, por ejemplo, 18 años, y me viene, por ejemplo, con una, pues, imagínate, presión arterial de 170 con 100, ¿no? Me viene con una frecuencia cardíaca de 120, pues una posibilidad, obviamente, es que este paciente haya tenido una adicción, una intoxicación por cocaína, por ejemplo, ¿no? Que vendría a ser. ¿Qué más te puede causar estos síndromes? Me pueden causar, por ejemplo, vasoconstricción. Y acuérdate que la vasoconstricción me puede generar, pues, un infarto de corazón. Entonces, el paciente que tiene un infarto de corazón joven, ¿qué es? Cocaína, ¿ya? No hay otro en este caso. ¿Y cómo están las pupilas del paciente que no ha ingerido cocaína? Pues van a ser obviamente midriáticas, ¿no? Midriáticas. También puede haber sudoración, ¿no? Sudoración, ¿qué más, doctor? Nerviosismo, ¿no? Nerviosismo, paciente que está muy alterado, ¿no? Cocaína. Muy bien. En el caso del parasimpático mimético. Parasimpático mimético, acá lo vamos a tener como ejemplos mayormente los órganos fosforados, ¿no? Que son los insecticidas. ¿Ya? Insecticidas. ¿Ya? Vamos a tener también acá, en el caso de la frecuencia cardíaca, puede estar baja, ¿no? Puede estar baja. Frecuencia respiratoria va a estar baja también. Presión arterial también puede ser disminuida o hasta normal, ¿no? Puede ser normal. ¿Qué más? Las pupilas, ¿cómo van a estar? Van a estar mióticas, ¿no? Miosis. Miosis. Características extra que podemos ver en estos pacientes, podemos ver, por ejemplo, lo que es la cialorrea, ¿no? Salido muy excesiva, esto es característico de parasimpático mimético, ¿no? Cialorrea. Puede haber también movimientos peristálticos incrementados, ¿ya? El paciente incluso se puede venir en diarrea a veces, ¿ya? Todas esas son características y la celorrea abundante, ¿no? Generalmente. Esto es característico de parasimpático miméticos, ¿ya? Parasimpático mimético. ¿Qué más? En el caso de los opiáceos, el ejemplo acá sería pues por morfina, ¿no? Y sus derivados. Yo les digo que esto de acá les puede venir, ¿por qué? Porque cada vez más estamos viendo pacientes con em, pacientes paliativos, ¿no? Pacientes que tienen cáncer, digamos que tienen necesidad de uso grande de morfina, ¿ok? Necesidad enorme de uso de morfina y que vamos a nosotros tener que utilizar, pues, ¿no? Morfina. Entonces, estos pacientes pueden hacer intoxicación. Y yo les digo, si les viene una pregunta, va a ser esa, ¿no? Paciente con cáncer de estómago, no manejo paliativo, viene con, por ejemplo, y te ponen toda el cuadro clínico de un opiáceo, ¿no? Que va a ser con una frecuencia cardíaca que puede estar normal o alta, frecuencia respiratoria va a estar disminuida, esta es la característica muy especial, ¿no? Del síndrome por intoxicación por opiáceos, ¿ok? Frecuencia respiratoria muy disminuida y presión arterial normal, ¿no? Presión arterial.
Las pupilas en este caso del opiáceo va a estar mióticas, miosis, ¿ya? Miosis. Bien puntiforme. Puntiforme quiere decir que hay solamente un puntito, pues, ¿no? Ya, vamos a terminar toda esta parte y luego veo algunas preguntas, ¿ya? Y pacientes, como te digo, mayormente esos de aquí son los que pues tienen tratamiento de cáncer, ¿no? Cáncer. ¿Cómo es el de las benzodiazepinas? Desde luego acá vamos a hablar de las benzodiazepinas pues representadas por el diazepam, ¿no? Diazepam, midazolam, etcétera, ¿no? Acá también lo fundamental es que puede haber frecuencia cardíaca y presión baja, va a haber piel fría, ¿ok? O sea, paciente que, ¿no? Vamos a decir es pepeado, por ejemplo, ¿no? Como sucede a veces, ¿no? Acuérdate que eh, la benzodiazepina se incrementa su función, su potencia por alcohol, ¿no? Entonces muchas veces a las personas que les pepean, pues justamente están también consumiendo alcohol, ¿no? Entonces, paciente con piel fría, ¿no? Y obviamente puede morir, como pasa muchas veces, ¿no? Presión arterial bajísima. Y la frecuencia respiratoria, acá también, al igual que el opiáceo, va a estar bastante disminuida, ¿no? Siendo las pupilas pueden estar acá casi normales, ¿ya? Entonces, ya con esto, doctores, ya con esto ustedes pueden resolver la gran cantidad, 90% de preguntas que vienen por intoxicaciones. Paciente viene así, con midriasis, tu simpático mimético, parasimpático, etcétera, ¿ya? Muy bien, en la intoxicación por paracetamol vamos a hablar brevemente. Ujú. No. El paracetamol, pues en realidad es la causa primaria de insuficiencia hepática aguda a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en países desarrollados. Primera causa de insuficiencia hepática aguda, ojo, no estoy hablando de la crónica, ni de la crónica reagudiza, estoy hablando de la aguda, ¿no? La aguda, intoxicación por paracetamol, ¿no? El cuadro clínico, desde luego, va a ser un paciente que puede tener náuseas, puede tener mareos inicialmente, puede tener dolor epigástrico, ¿no? Epigastralgia, dolor abdominal, luego también a nivel del hígado, ¿no? Y puede desarrollar en algún momento también ictericia. Si el paciente desarrolla esta falla hepática fulminante, el paciente va a empezar a tener alteraciones, va a tener mal funcionamiento del hígado, ¿ya? Entonces va a tener pues prolongación del TP, ¿no? TP elevado, puede tener sangrados, etcétera. Eh, la intoxicación por el paracetamol en realidad depende de un metabolito intermedio que tiene el paracetamol, ¿no? No de la misma sustancia. Acá tenemos al paracetamol, que su nombre es la acetaminofén, ¿no? Y este paracetamol entonces va a ir por la vía del sulfato y el glucurónido. Se va a ir a desintoxicar. Sin embargo, hay otra vía que depende del glutatión que también va a hacer que el fármaco pues totalmente digamos, desintoxifique al ácido mercaptúrico, que es un metabolito, digamos, benigno, pero hay una parte de este paracetamol que va a quedarse en este producto intermedio que es tóxico. ¿Qué pasa cuando un paciente toma una gran cantidad de paracetamol? Entonces, una parte de ese paracetamol ya no va a poder ser metabolizado por el glutatión, ¿no? El glutatión se cansa, el glutatión se satura y dice, ya no me des más paracetamol. Una parte entonces se va a quedar como NAPQI, ¿ya? Que es el producto intermedio tóxico. Pregunta, si te preguntan ahí cuál es el producto tóxico del paracetamol, el NAPQI, ¿no? Que es la N-acetil P-benzoquinona. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? El NAPQI, N-acetil P-benzoquinona. Y este NAPQI entonces es el que va a causar el daño, la lesión a nivel del hígado, ¿ya? Y va desde luego a ocasionar la muerte de los hepatocitos y con ello incrementar la ictericia y también la falla hepática. Lo más común es que un paciente cuando tenga más de 7.5 gramos recién, ¿no? Puede hacer la intoxicación, pero hay que tener cuidado a partir de los 3 gramos. Y en el Goodman, pues ponen el valor de 4 gramos como dosis tóxica, ¿ya? 4 gramos de dosis. Pero la gran mayoría de casos a partir de los 7.5 recién, ¿no? El tratamiento de la intoxicación por paracetamol, si te preguntan, yo siempre les digo, ¿no? O sea, si les viene una pregunta en el examen, normalmente ustedes tienen que pensar en el antídoto, ¿ya? Bien difícil que sean muy exquisitos. Paciente de intoxicación paracetamol, tratamiento, ustedes de frente no más ponen N-acetilcisteína, ¿ya? N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es el medicamento que se utiliza para detoxificar al NAPQI. Podemos darlo tanto en vía oral como en vía endovenosa. En vía oral, paciente despierto, ¿no? Porque en realidad más que todo hay ampollas, 140 miligramos por kilogramo de peso.
y luego 60 miligramos por kilo de peso cada 4 horas hasta completar 17 dosis, ¿no? Una aplicación, dos, tres, hasta 17 dosis, que puede ser hasta 3 días más o menos. Y la otra dosis es endovenosa de 150 miligramos por kilo. Esta de aquí se hace en una infusión de 1 litro de dextrosa en 1 hora. Luego de 150 le vas a dar 50 miligramos por kilo. 50 miligramos por kilo mediante una infusión en 500 cc de dextrosa en 4 horas. Y luego le vamos a dar otra vez 100 miligramos por kilo de peso, completando 24 horas, ¿no? O sea, en 16 horas. ¿Ya? Esa es la dosis a nivel endovenoso. Endovenoso de N-acetilcisteína. ¿Ya? También para la administración de N-acetilcisteína hay una prueba que es el nomograma, que es medir la paracetamolemia. O sea, el nivel de paracetamol en sangre, ¿no? Y el nivel, eso por ahí les pueden preguntar, por eso les digo. El nivel del paracetamol en la sangre se mide a las 4 horas de haber ingerido. A las 4 horas de haberlo ingerido, ¿ya? O sea, si el paciente ha tomado la dosis de paracetamol y a la hora le tomo, no sirve. Tengo que esperar 4 horas, ¿ya? 4 horas recién para medir. Y este nomograma pues tiene una curva en el cual me dice cada hora qué valor le corresponde, ¿no? A las 4 horas aproximadamente el valor es 200 miligramos por decilitro. Ese es el valor de paracetamolemia en el cual deberías usar N-acetilcisteína, ¿ya? Muy bien. Intoxicación por cocaína. Acá desde luego vamos a ver lo que es la estimulación adrenérgica, ¿no? Estimular el sistema nervioso y el aparato cardiovascular de forma similar es algo común que hacen las anfetaminas y otros simpáticos miméticos. En realidad cualquier droga te podría causar eso, ¿no? Pero las que más se usan pues a nivel ilegal es la cocaína y la anfetamina, ¿no? Puede ser la vía endovenosa, como dice ahí, puede ser la vía oral, puede ser la vía incluso nasal, que es la que se usa mayormente, ¿no? La instilación al aspirar la cocaína, ¿no? El inicio del cuadro suele ser precoz, pero la duración generalmente es breve, ¿no? Por ello es que el tratamiento en realidad no es tan intensivo generalmente. Igualmente tenemos acá el hecho de que el alcohol, como en el caso de la benzodiazepina, va a potenciar y va a prolongar el efecto de la cocaína,